antes de enseñaros el gráfico, os vamos a explicar lo que hemos tenido que hacer para que funcionara. Hemos tenido que rellenar esta tabla con los siguientes datos: la ciudad de la que se trataba, que en todo caso era Alcobendas, los años que hemos tenido en cuenta, del 1987 al 2011, el consumo de agua durante estos años en metros cúbicos, los habitantes de Alcobendas, y el consumo de metros cúbicos por habitante. Con estos datos luego podréis ver que el gráfico que hemos hecho no es un gráfico normal y corriente, ya que además de tener una variable representada en el eje de las ordenadas y otra variable representada en el eje de las abscisas, tiene más variables representadas de otros modos. Ahora, como el tema principal del que hablamos es el agua, me voy a centrar más en hablar sobre los metros cúbicos que gastamos en total durante estos años y los metros cúbicos que gasta cada habitante. La tendencia de gasto durante estos años en total de consumo de agua ha sido alrededor de los 8 millones de metros cúbicos y la media de 8 millones y medio. Luego, en los metros cúbicos que gasta cada habitante, hemos podido ver que la moda de gasto durante estos 24 años ha sido de entre 95 y 100 metros cúbicos por habitante, y la media 97. Ahora, para terminar, vamos a analizar un poco el consumo de metros cúbicos por habitante a lo largo de estos años. Podemos ver que al principio gastamos en torno a 120 metros cúbicos por habitante hasta el año 1993-94, donde se produce una sequía y podemos ver que baja el consumo. Luego se va recuperando hasta el día de hoy, en que es bastante bajo, de 74 metros cúbicos por habitante. Pero este dato es aún más significativo si miramos el incremento de población que ha habido, que ha sido hemos aumentado un 55% más la población de Alcobendas. Por lo tanto, de pasar a tener menos habitantes y gastar más agua, hemos pasado a tener más habitantes y gastar menos. Entonces, es un dato muy positivo. Bueno, pues ahora os voy a enseñar con los datos que os acaban de explicar. Voy a poner un gráfico, pues eso, de que se representa el consumo de agua en Alcobendas en los últimos 24 años, que es desde el 1987 hasta el 2011. Entonces no incluye el 2012 porque es un año pues, que ha terminado hace relativamente poco, entonces no hay suficientes datos. Vale, entonces en este gráfico que os voy a enseñar no es un gráfico convencional en el que se enseña todo en una sola imagen, sino que se va a ir moviendo representando la evolución año tras año. Vale, entonces, antes de empezar os voy a explicar un poco cómo funciona para que lo podáis seguir mejor. Entonces, en el eje vertical se representa en metros cúbicos el consumo medio por un solo habitante y en el eje horizontal, en millones de metros cúbicos, el consumo total en todo Alcobendas. Lo que se va a ir moviendo, representando la evolución, digamos, en el consumo, es el círculo naranja que está ahí. Entonces, cuanto más a la derecha y arriba esté, mayor consumo, y más abajo y a la izquierda, menor. A su vez, irá cambiando el color del círculo, ahí tenéis la leyenda. Entonces, rojo es mayor consumo y azul menor, y también el tamaño. Ahora mismo el círculo es bastante pequeño porque hay pocos habitantes, pero a medida que vaya avanzando, pues irá aumentando. Entonces, antes de empezar a reproducirlo, pues para ver cómo estaba la situación, en el año 1987 había muy pocos habitantes, veis aquí, 71.542. Por esta razón, el consumo total era de 8.550.000, más o menos, que es bastante poco, y el consumo medio por habitante era muy alto, de 119,5 metros cúbicos. Entonces se derrochaba mucho agua, un solo habitante. Entonces ahora lo voy a reproducir y si hay algún dato importante, pues lo iré parando. Entonces, a partir de este año, sobre todo en los años siguientes, el consumo subió hasta llegar al año 1991. Bueno, que el consumo, pues los habitantes habían aumentado, como se ve aquí, de 71.000 a 78.000,
Y entonces había crecido el consumo total a más de 9 millones y el consumo por habitante, como veis, está el círculo rojo, eso quiere decir que era muy alto. Entonces, en este año España entró en una sequía. Entonces, sobre todo en los 2 años siguientes, el consumo bajó drásticamente y después, más o menos en el 92, se empezó a estabilizar. Entonces, cuando se había regulado más o menos, vemos que los habitantes seguían aumentando, ahora hay 83.000, pero el consumo total es muy bajo, de 8 millones, y consumo medio por habitante también muy bajo. Entonces, a partir de este año más o menos, siguió la situación de una manera parecida, con picos altos y bajos, pero más o menos en la misma línea. Hasta el año 2001, que fue un año muy importante a nivel municipal, porque el Ayuntamiento de Alcobendas implantó unas medidas de restricción de consumo en las casas. Entonces, todas las familias tenían que cumplir una serie de reglas para intentar no llegar a la situación a la que se llegó con la sequía. Entonces, y aparte de esto pasó más o menos en todo el mundo, no en este año, pero sobre esta época, que la gente estaba más concienciada y además los electrodomésticos eran más efectivos, entonces con menos agua se obtenían mejores resultados y esto con todas las casas pues supuso un gran ahorro. Entonces, al principio no se notó este cambio, pero más o menos alrededor del 2005 sí que se vio que el consumo volvió a bajar hasta llegar al año 2011, que vamos a llegar ahora, que es cuando se acaba el gráfico, y se encuentra pues el consumo más bajo de los últimos 24 años, con muchos más habitantes que han aumentado en un 55%, 109.705, un consumo total bajo de 8 millones, más o menos, 200.000 y 74,8 de metros cúbicos por habitante. Entonces, ahora, si cambio el gráfico y vemos el consumo total, en este gráfico se enseña el consumo total de agua. Entonces vemos que empieza y termina de una manera similar. Entonces, ¿por qué digo que ha disminuido el consumo? Pues, como he dicho antes, la población ha aumentado en un 55%. Entonces, si vemos el consumo total, el consumo medio por habitante, sí que ha bajado. Y entonces, digamos, si multiplicásemos lo que consumía cada habitante al principio, que eran más o menos 120 metros cúbicos, por los 109.000 habitantes que hay en el 2011, da más de 13 millones. Y ese debería ser el consumo total, pero son 5 millones menos, más o menos. Entonces, la conclusión es que, aunque ha ido subiendo la población, hemos sabido mantener en la misma línea el consumo. Y ahora os vamos a decir, más o menos, las fuentes que hemos utilizado para hacer este gráfico. Bueno, para analizar este proyecto de investigación nos hemos puesto en contacto con varias entidades relacionadas con el consumo de agua en Alcobendas. Bueno, primero fuimos al Ayuntamiento de Alcobendas, les enviamos un email preguntándoles si nos podían facilitar datos sobre el consumo de agua y su distribución, pero nos dijeron que no nos podían proporcionar estos datos y nos enviaron al canal de Isabel II, en el que nos volvimos a preguntar y nos dieron unos datos que no servían para nuestro trabajo y nos enviaron al Instituto de Estadística de España, en los que tampoco nos dijeron que no nos podían dar datos de consumo municipal, pero al final encontramos una página, un buscador en Google, que se llamaba Google Académico y se centraba en estudios universitarios. Entonces encontramos el Anuario de Estadística de la Comunidad de Madrid, donde encontramos los datos que precisábamos y algunos más. Encontramos datos estadísticos del consumo de agua en la Comunidad de Madrid e hicimos una proporción para averiguar el consumo de agua en Alcobendas, sabiendo los habitantes de los dos municipios.